Hay una pregunta inevitable que es el que siempre suelo hacer cuando se trata de alguien que desde el plano artístico, periodístico, está comprometido con una idea y con una militancia, que en tu caso la voy a hacer de entrada, porque además es un caso particular, porque encima uno está hablando de un actor muy conocido y de un galán. Después igual te pregunto por lo del galán, que es una historia muy interesante. Sí, claro. Pero es inevitable preguntar por cuánto suponés, y si acaso nunca calculaste, la gente que escuche este programa sabe que soy recurrente en esto, y que es inevitable la pregunta, ¿cuánto calculaste, cuánto suponés que te va a joder tu activación por el kirchnerismo en un futuro, así te llames como te llames, tenga tu productora? ¿Cuánto te puede joder eso a vos, a Nancy? ¿Cuánto pensás que puede joder? Bueno, entiendo... Objetivamente, sí, sí, ni sí. siquiera te digo, no sé, me parece, objetivamente. No, hay un análisis concreto que se hace y ahí reconocemos, tanto Nancy como yo, y creo que los compañeros que estamos en la misma línea, que hay una consecuencia, que existe una consecuencia de traslucir la idea, porque cuando se habla de política y de religión y se discute, generalmente la idea que expone uno suele irritar al que piensa de forma contraria. Entonces, creo que la consecuencia lógica sería que hubiese algún tipo de resquemor como te digo, de consecuencia negativa. Ahora, en profundidad, no hacemos esa cuenta. O sea, es tan grande la necesidad de expresar la idea de uno, y no solamente la idea para que gane el candidato de uno, porque uno cree que en el caso de que ganase sería mejor para el país y pudiéramos expresar y poner por encima los argumentos, sino porque también lo que queremos instalar es la posibilidad de discutir y de cristalizar nuestras ideas sin ningún tipo de represalia en el futuro. Creo que es tarea de nosotros en esta época de hablar tranquilamente y de pedir que no solamente nosotros que pensamos de esta forma nos expresemos, sino quien piensa de una forma opuesta o tiene una ideología diferente, también lo haga con absoluta libertad. Creemos, tanto mi esposa como yo, y creo que mis compañeros también, en una Argentina donde uno pueda expresarse libremente, sin necesidad de sufrir ningún tipo de consecuencia futura. Esta nota con Pablo la estamos grabando sin conocerse el resultado del 22. Punto. Sí. Continuamos a bingo. Perfecto. Hay cosas que están más por encima del oficio de uno, de la profesión de uno, en este caso nuestro oficio artístico de actuar en cine, teatro, televisión, que es la expresión de los ideales y que es luchar por la clase de país que uno quiere. Muy triste de mi parte sería cuidar mi espacio laboral a costa de no poder expresar mi propia idea, porque creo que mi oficio está contenido en mis posibilidades como ciudadano. O sea, si yo creyera que mi carrera es más importante que mi necesidad de expresión cívica, estaría poniendo el carro delante del caballo. Pablo Echarri nació el 21 de septiembre de 1969 en la Clínica El Hispanoamericano, en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Hay algo que dijiste en una nota de hace no tanto acerca de eso, en torno de que si a los 20 años tenías claro que lo principal de tu vida era ser actor, corregime cualquier cosa, sí. Pero es casi textual. No la repaso, pero es casi textual. Ahora a los 46 viene ciudadano, padre, esposo, familia, ¿puede ser? Sí, claro. El ciudadano, padre, esposo están de la mano. Casi no se puede llegar a diferenciar quién está primero del otro. Pero claramente sí, la claramente actuación... el actor está detrás. Sí, claramente el actor está detrás. Y no porque haya menguado mi deseo, mi pasión por actuar. Eso te iba a preguntar. No. ¿Cuándo fue el clic ese? ¿Fue un proceso o fue...? Fue un proceso que creo que me une a una cantidad de personas que terminaron sintiendo lo mismo. ¿Por ejemplo? La muerte de Néstor Kirchner.
Casos y personas. Sí, creo. ¿La muerte de Kirchner fue un clic? Fue el momento donde que tomé la decisión de expresar mi idea, porque bueno, nosotros como actores, este colectivo ha sido un colectivo muy segregado históricamente dentro de lo que es el entramado ciudadano, ¿no? Muchos de mis compañeros cuentan que en el comienzo del siglo pasado los actores los enterraban fuera del cementerio. De ahí a esta parte hemos logrado muchas cosas, que nos enterraran dentro del cementerio primero, que fue el primer logro, y posterior, en estos últimos años hemos logrado la concreción y la reglamentación de la ley 11.723 de propiedad intelectual, y hace muy poquito, por unanimidad en el Congreso, en las dos cámaras, se ha promulgado la ley del actor. Eso realmente nos coloca en una situación de igualdad con el resto de los ciudadanos. Eso definitivamente es mucho más importante que hacer un buen papel sobre las tablas o poder filmar con un gran director o poder tener una película premiada o taquillera. Había muchas cosas que lograr que tienen que ver con la dignidad de la persona antes de lograr un buen aplauso o un reconocimiento artístico. La muerte de Néstor Kirchner y su manera absolutamente desinteresada o interesada en poder desarrollar este país y ajustar los derechos de los sectores más vulnerables, y creo que el hecho concreto de su muerte y cómo fue un catalizador de emociones y de pensamientos que se pusieron en marcha a partir de ahí, ¿no? Cuando termina el secundario, Echarri quiere ser maestro mayor de obras, luego es vendedor, pero le pica el bicho de la actuación, y es a los 18 años cuando empieza a estudiar teatro con Lito Cruz. Lo que pasa es que a vos y a quienes te acompañaron en una reunión que marcó antes y un después, quizá no solo para vos, te pegó, digo, fuerte una reunión con Kirchner, que es de donde después sale la satisfacción para la gestión de los actores. Vos vas con Pepe Soriano, Jorge Marrale, Martín Seffel, Cacho Santoro, Jorge Delía, María Fiorentino. Bueno, somos un par, y obviamente hay más compañeros. Eso es Nosotros tuvimos una primera reunión, 2007, sí, 2006. A nosotros no todos, ¿no? Porque Sagay es una entidad absolutamente pluralista. Si bien la reglamentación del derecho fue conseguida en los años del kirchnerismo, hay pensamientos muy dispares dentro de lo que es la ideología ahí adentro. Pero a muchos de nosotros nos impactó en esa reunión que vos nombrás, algo muy concreto de Néstor Kirchner. Nosotros cuando íbamos a gestionar, a tratar de que esa ley escrita en el año 33 fuera reglamentada por primera vez para nosotros los actores, pensábamos que de alguna manera teníamos que ir a luchar o a pelear a brazo partido algo que nos correspondía, que nos iba a ser negado, como se había sido negado sistemáticamente, ¿no? Porque los gobiernos anteriores habían estado mucho más cerca de las corporaciones o de los que debían reconocer ese derecho, y que no querían hacerlo básicamente por una cuestión económica. Y en esa reunión sucedió algo. Cuando nosotros pensábamos que teníamos que seguir hablando, presentamos el pedido, las carpetas por distintos lugares, habíamos entrado al Ejecutivo, por distintos compañeros habíamos logrado entrar. Cuando pensábamos que íbamos a tener que defenderlo a capa y espada, me acuerdo de una frase de Néstor Kirchner que dijo: es patético discutir lo indiscutible. Pongamos fecha para firmar el decreto y hacer efectiva la reglamentación de la ley 11.723 para ustedes. Fue algo revelador eso, porque para gente que está acostumbrada a pelear y a que se le nieguen sus propios derechos, porque según qué interlocutor tenga adelante puede lograrse o no, logramos una victoria inmediata que en un momento posterior muchos de nosotros quedamos pendientes pensando que íbamos a tener que hacer algún tipo de contraprestación. O sea, eso era bastante común en nosotros pensar en ese momento, decir, bueno, nos dieron esto, prepárate, porque ahora nos van a venir a buscar para que girar por el país, todo, claro. Y eso nunca sucedió.
Eso nunca sucedió. O sea, de los distintos actores del Ejecutivo Nacional, ninguno se acercó a nosotros en ningún momento pidiendo algún tipo de devolución de gentilezas. Ese fue el gran segundo impacto. En mí eso caló muy profundo, porque comprobé que estaba frente a gente que pensaba de una forma diferente a lo que al imaginario que el imaginario popular tenía con respecto a los políticos y a los gestores de los poderes ejecutivos. En Facebook, decime quién sos vos oficial. De hecho, en el 2000-2001 vos anduviste en el Que se vayan todos, estabas en eso, sí, digamos. Por supuesto, he salido a cacerolear, estuve en la marcha de Bloomberg, en esa marcha multitudinaria de Bloomberg. Por eso es increíble cómo logré sintetizar y entender un pensamiento que cayó como un rayo sobre mí de qué era lo que había sucedido, sobre todo en los momentos de dictadura y de posterior neoliberalismo, cómo se había vaciado de contenido y de ideología, y cómo ese había sido el sistemático plan lógicamente, para crear una sociedad desprovista de la herramienta política, que en definitiva es la transformadora de la realidad de la gente, ¿no? Y además, vos no venís de familia peronista, más bien gorilona. Tu viejo sí. Muy gorila, ¿no? Radical. Y mi viejo era gorila, era conservador, como mi abuela era bastante más férrea, más antiperonista. Mi viejo, en la llegada de Alfonsín, fue un admirador profundo de Alfonsín, y creo que sintetizó todo su amor por el radicalismo con Alfonsín. Y yo crecí siendo radical, digo, por ósmosis, o sea, no, ni siquiera porque había un pensamiento formado. Eso fue uno de mis grandes, de mis grandes diatribas internas, ¿no? Con respecto a qué pensaría mi viejo, que era radical y que había criticado tanto a los gobiernos de Perón, de Eva, ni hablar del segundo gobierno de Perón, donde había entrado la derecha del peronismo, y donde ya ahí se tenía verdaderas razones como para una crítica muy profunda. Y lloré mucho hace muy poco tiempo, adelante del televisor, cuando me enteré que Leopoldo Moró y toda la rama alfonsinista se sumaban al frente de la Parada de Victoria, porque de esa duda que tenía si mi viejo en este momento viviera, qué pensaría, me sacó toda la duda, sabría que estaría al lado mío, ¿no? Porque bueno, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, ha sido un crisol de ideologías, no de ideologías, un crisol de movimientos y de políticas que tenían una base troncal, ¿no? Vos no eras tipos de lecturas hasta que sos actor, ¿es así? Sí, claro. Sí, yo de chico no he adquirido la capacidad de la lectura. ¿A qué colegio fuiste? Colegio Industrial, al ANE número 3 de Avellaneda. Ajá, ¿dónde naciste? Claro, por supuesto. Me había metido en un colegio industrial que estaba muy lejos de mis deseos y de mi búsqueda artística. Terminé siendo actor, imagínate lo lejos que estaba lo pifiado que estaba en la elección del colegio. Politización cero. Sí, por supuesto. No existía la política, salvo los profundos gestores y políticos que no habían podido ser ni siquiera pagados por los años de dictadura, ¿no? Que lo sabía, gracias a Dios, que gestionaban. Pero la gran masa crítica, en edades aparte muy sensibles, ¿no? Los militantes comienzan en edades muy tempranas, 14, 15, 16 años, caminando la vez pasada por el Parque de la Memoria, ahí en la Costanera. Una de las cosas que más me impactó, aparte de la cantidad de verlos ahí todos juntos en la pared, plasmados con nombre y apellido, eran las edades de estos chicos desaparecidos, ¿no? Y todas fluctuaban entre los 15, 16, 17, 20, 25, antes de los 30. Entonces, yo ahí me había dado cuenta que los años de dictadura y de menemismo me habían vaciado de contenido de deseo de militancia. Y ese deseo de militancia me lo regaló Néstor. Me lo regaló Néstor a los 40 años. Uno de los primeros intentos para trabajar como actor lo hace Charly presentándose a un casting para la telenovela Amigos son los amigos, pero a pesar de haber sido seleccionado no obtiene el papel. La revancha llega tiempo después,
claramente cuando recién iniciados los 90 es convocado a trabajar en Solo para Parejas, una comedia televisiva en la que actúa junto a Victoria Oneto. Pero las lecturas, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo empieza el actor y qué lecturas empiezan? Las lecturas primero se estuvieron ligadas directamente al oficio, al trabajo. ¿Que arranca cómo? ¿Hiciste otra cosa, no? Previo a esto, sí. Fui vendedor. Pensaba que iba a terminar siendo comerciante. O sea, yo vendía ropa de mujer. Era bastante bueno en el métier de vender ropa. Independiente. En locales primero, después salí por la calle. Y creía que mi futuro tenía que ver con tener mi propio negocio, a lo sumo 2 o 3. O sea, recuerdo tener esa perspectiva de crecimiento. ¿Hasta qué? En un momento, a los 19 años, empiezo a estudiar, voy al estudio de Lito Cruz y empiezo a descubrir una vocación. Cuando empiezo a descubrir esa vocación, tal vez esa lejanía con la lectura, que no tuviese que ver con el oficio en sí, lectura de guiones o lectura de obras de teatro o de programas de televisión, todavía hacían en mí un tipo bastante poco leído. Reconozco que la lectura empezó a influir y empecé a diversificarla un poco más. Tampoco me considero un gran lector, un intelectual. No está bien, pero saltaste, ¿no?, de cero a entrar a darle. Empezó con la política, empezó con la necesidad de informarme y descubrir la pata de la mentira, ¿no? Me parece que siempre fue un tipo que detestó el ser engañado. Me parece que a través de ese sentimiento muy profundo empecé a generar una necesidad de leer y de prestar atención a distintas campanas para no ser engañado, tal vez por ego. Cuando vas a lo de Lito, al estudio de Lito, maestro de actores, claro, ¿vas con perspectiva de querer ser actor o esa onda que es tan habitual entre muchos estudiantes de teatro, por lo menos, que bueno, voy a ver qué pasa, voy a usar esto como vector para canalizar aspectos personales? No, yo cuando fui a lo de Lito sabía exactamente qué era lo que quería hacer. Me pasó que cuando llegué el primer día no sabía de qué se trataba y me acuerdo que habíamos empezado el ciclo y dijeron, bueno, a ver quiénes son los primeros que van a improvisar. Y recuerdo haber saltado con un resorte y haber sido el primero en pasar al escenario sin tener ninguna experiencia, simplemente un deseo concreto de enterarme de entrada de qué se trataba eso. Cuando terminé de hacer esa primera improvisación, que fue absolutamente fallida por otra parte, al menos artísticamente, descubrí una vocación muy grande, descubrí que tenía capacidades, realmente facilidades para poder expresar, y el placer que me daba expresar. Y con los sucesivos días y meses empecé a descubrir y a medirme con el resto de los compañeros sanamente para ver qué capacidades verdaderas tenía para poder dedicarme a eso. Y la verdad que, lo digo objetivamente y con humildad, descubrí capacidades muy tempranas. Entonces, y otra capacidad que descubrí, que creo que eso lo tengo desde que nací, es que cuando me meto una idea y hay algo que siento entre el corazón y el estómago, que lo siento con una profundidad tan avasallante, a la larga me termina sucediendo. Entonces me parece que en los primeros tiempos de Lito Cruz me daba cuenta que yo iba a terminar viviendo de esto, y la verdad no pasó casi nada de tiempo. A los 2 años, tiempo de estudio, 3 años, hice mi primer programa en Canal 9. ¿Mientras seguías como vendedor? Sí, porque sentía... Sí, y de hecho tuve negocios después de ser actor. Descreía del oficio del actor. Me parecía que esa fluctuación, ese vaivén en el trabajo y esa discontinuidad no era algo que me agradara mucho. Sí podía lograr mi posibilidad de expresión, pero veía una discontinuidad que era un poco que me jugaba un poco en contra mis deseos. Creo que por eso también terminé abriendo mi productora y terminé autogestionando mis proyectos, porque el hecho de estar sentado en casa esperando que suene el teléfono
ante tantas pocas posibilidades. Tengamos en cuenta que en la televisión en la Argentina la ficción la manejan, salvo por los créditos del Instituto de Cine que viene a través del Ministerio de Planificación, son 2 canales los que producen ficción. Entonces, si no te llama uno y no te llama el otro, no te llama nadie, ya la televisión queda fuera. Entonces me empecé a dar cuenta de que la perspectiva como actor, si bien me estaba yendo muy bien y me convocaban y demás, debía apoyarla con una autogestión fuerte, porque en el momento donde veía que más alto estaba en el candelero, era el momento donde veía que estaba bajando estrepitosamente hacia el fondo del abismo. ¿Eso qué es? ¿Montecristo resistiré? En el momento que hice Montecristo, que fue el pico más alto, por decirlo de alguna forma, del trayecto, hubo algo que vi, que en vez de embriagarme con lo potente que había sido ese éxito, porque aparte de haber sido un éxito muy rotundo a nivel rating y demás, había calado muy hondo con una cuestión social muy delicada que tenía que ver con la apropiación de los chicos en la dictadura, porque la adaptación de la novela con respecto al libro de Dumas se utilizaba las épocas de los años de plomo, y el malvado era un médico que había apropiado a la protagonista de la historia, que era el personaje que encarnaba Paola Krum, y Montecristo fue muy grande en ese sentido, porque más que un éxito fue realmente un suceso social. Nos encontramos emparentados con las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, y de hecho el capítulo final es en el Luna, y ahí está Estela. Está Estela con nosotros, y fue el periodo donde más nietos se encontraron también. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Bueno, es que la televisión como elemento y como instrumento de comunicación, todos sabemos que es única, pero la ficción, la ficción, o sea, en un momento la gente dejó de, y creo que cada vez más, dejó de escuchar, me deja de escuchar a mí. Cuando hay gente que sabe que soy yo, ya no quiere escuchar, me cierra sus oídos ya cuando hablo y trato de alguna forma de dar mi idea. Hay gente que no me escucha, pero cuando hacemos la ficción, cuando no bajamos línea con el dedito, y la gente en el medio de una estructura dramática se encuentra con una historia en la que se ve reflejado, y ni hablar si esa historia refleja un hecho muy reciente de la historia argentina tan doloroso, empieza a suceder, empieza a haber algo dentro de esa gente que ya no quería informarse a través del periodismo, que fue absolutamente superador. Por eso que también me parece que comencé cada vez más a querer gestionar, y por eso hoy también estamos terminando de grabar una novela como La Leona, que de alguna forma también es un culebrón, es una novela hecha y derecha, pero está enmarcada en un conflicto social específico. ¿No es medio raro, Pablo, cuantitativamente me refiero, lo de que justo como estás en la cresta de la ola te replanteás? Por ejemplo, ahí meto lo del galán, ¿no? Porque en algún momento, alguna vez creo leí algo que dijiste en ese sentido, que la toma de distancia entre el actor y el galán te complicó para bien, algo así. Sí, porque... Pero es raro, ¿no? La pregunta original era, ¿no es raro eso? No es tan común, pero creo que mi generación empezó a ver al galán de una forma diferente, ¿no? Las generaciones anteriores, el galán ni siquiera podía decir que tenía novia o que tenía esposa, o sea, el que lo contrataba le exigía a través del contrato que no cristalizara su relación personal, porque eso parecía o se insinuaba que podía ser contraproducente para la venta de la novela. O sea, se buscaba que ese galán enamore a las mujeres y que no se sepa que tuviese una relación personal, para que esas mujeres tuvieran intacto en su fantasía la posibilidad remota de poder tener una relación con ese galán, supongamos, ¿no? Sí. En nuestra generación empezaba a tallar un galán un tanto más humano, inclusive en el relato, en cómo encarar. En años anteriores el galán era más impoluto, era más sufría menos, era un tipo que venía a traer la palabra justa, y era el que llevaba la nobleza ante todo. Yo construí galanes a partir de los primeros, que fueron los más planos y los menos tridimensionales. ¿Cuáles? Bueno, los primeros, por siempre Mujercita, Inconquistable Corazón, era un galán hecho y derecho. Pero cuando me toca hacer los Buscas de Siempre,
trato de construir un personaje que era un busca, que era un tipo que vendía en la calle. Y ese no eran galanes en esa época. O sea, los galanes eran tipos de traje, eran tipos, la mayoría de buena familia, porque la que era encargada de llevar la nobleza o la, digamos, la parábola aspiracional era la mujer, ¿no? Era la que venía del campo, que de golpe se transformaba en rica y terminaba cumpliendo su sueño al lado del hombre que amaba. Yo con los Buscas de Siempre logré contar un canal diferente. En Resistiré era un vendedor de ropa con una ambición fuera de serie, que se metía en un lío infernal, casi metido en una asociación de gente que traficaba órganos por esa ambición desmedida que había tenido, por esa búsqueda de crecimiento personal. Cuando hago Montecristo, construyo un vengador, un tipo que odia, que tiene ese sentimiento tan negativo de la venganza y que al final se termina redimiendo y entendiendo que el amor es la única salida. En El Elegido era un abogado ambicioso, absolutamente ambicioso, que en el primer capítulo luchaba para sacarle las tierras a los pueblos originarios. O sea, imagínate que la parábola era absolutamente contraria, era el anti-galán. Y bueno, hoy en La Leona soy un licenciado en recursos humanos que viene a dejar a los empleados de una textil en la calle. ¿Qué personaje te sale mejor, el hijo de puta o el bueno? ¿O el de la mitad? El hijo de puta. ¿Te sale mejor el hijo de puta? Es mucho más sabroso. Cuando uno no juzga a sus personajes y no abre juicio de valor sobre ellos, definitivamente el villano, el que no tiene escrúpulos, el que carece de nobleza, o el que tiene mayores dosis de hipocresía, el que no tiene remordimientos, es el tipo más sabroso para actuar, ¿no? Y eso es porque una especie de catarsis. ¿Y eso es porque somos así? Claro, por supuesto. En el fondo admiramos... En el fondo no crees en los buenos. No, al contrario, admiramos profundamente al vivillo. Estoy de acuerdo, claro, al vivillo, sí, y el villano tiene una pátina de fascinación que no nos produce el noble, ¿no? Me parece, porque el noble estamos obligados a hacer todos en la vida, más allá de que lo logremos o no, ¿no? Entonces me parece que siempre lo que uno tiene es la búsqueda de ser lo que no es, básicamente. ¿Cuándo estuviste más cerca de no seguir por la ruta que le seguiste? Vamos a trabajar mejor la pregunta. ¿Cuánto estuviste cerca de creértela en algún momento? Y en los primeros momentos cuando... Y además desarrollar qué es creérsela. Desde la perspectiva individual, quiero decir, sí. Se supone que se entiende que es creérsela, pero está bueno que uno lo cuente, que es creérsela. Hay algo que sucede con la popularidad, que cuando uno deja de pagar un champagne en algún boliche, o te terminan invitando a comer, te pagan la cuenta o alguien que está al lado, o el mismo dueño del restaurante deja saldada la cuenta y muy agradecido que lo visites. O vas a una marca de ropa y te dan 2 bolsas tamaño consorcio para que te lleves, agradeciendo a la vez que eso suceda. Cuando las mujeres se acercan de forma indiscriminada, y algo tan complejo para el hombre, o tan deseado por el hombre, que es ese harem, ¿no?, imaginario que desea constituir por el solo hecho de género, ¿no?, por solamente de ser hombre. Ahí uno empieza a creer que el que genera eso es uno. Cuando uno cree que el que genera esa energía desbordante es uno, ahí es donde empieza a equivocarse, porque uno es un instrumento metido en un medio expansivo hasta el hartazgo, como es la televisión. O sea, es la televisión, es esa forma de comunicar lo que provoca que todo eso se manifieste y explote a esos niveles tan exagerados. Al principio creí que era yo el que causaba eso. Igual me duró muy poco, me duró realmente muy poco. Creo que una de las características que tuve, me parece que, y sobre todo en los primeros pasos, es
es entender que si yo me corría 5 minutos de ese lugar que difundía lo que yo hacía, yo dejaba de existir. A partir de Solo para Parejas es que se desarrolla la carrera tanto en televisión como en cine, con algunos toques de teatro de Pablo. Entre sus trabajos más importantes, si es que hace falta recordarlos, están Resistiré, Montecristo, ganadoras ambas del Martín Fierro de Oro, las películas Plata Quemada, Alma Mía, Apasionados, Crónica de una Fuga, La Viuda de los Jueves, y El Método, por la que fue nominado al premio Goya como mejor actor en revelación. Y recordemos que también obtiene el Martín Fierro en 2 oportunidades como mejor actor protagonista de telenovela. ¿Te ayudó alguien a que durara poco creértela? No tuve ningún referente cercano que me haya bajado línea, me haya sentado en una mesa de café y me haya dicho, nene, vení, mirá, te voy a explicar cómo funciona esto, y que me haya podido regalar su experiencia, digamos, esa perspectiva de adelante hacia atrás, ¿no? No, pero yo siempre he sido un niño adulto. Siempre he sido alguien que se manejó con bastante sentido común y con demasiado sentido de la responsabilidad. Mis padres fueron muy pocas veces al colegio a sacar la cara por mí o a tener que ser intermediarios míos. Yo de muy chico me he defendido solo y he desarrollado inclusive esa necesidad y ese deseo de no ser asistido, ¿no? Entonces creo que eso es algo que viene con mi formato cerebral y mi formato emocional. O sea, fui así de esa forma, como hay espíritus adolescentes de toda la vida, ¿no? O sea, gente que está casi en la vejez y no ha dejado nunca ese espíritu adolescente. Yo he sido hasta aburrido en algunos casos, ¿no? Alguien extremadamente precavido. Si bien es un tipo que se divirtió muchísimo y que he sido bastante peligroso inclusive y excedido a la hora de divertirme, de excederme, siempre me he mantenido de este lado de la línea y he podido ver las posibles consecuencias de un acto irreflexivo. Entonces eso me ayudó mucho a ver que el galán me había dado la puerta de entrada a un espacio maravilloso para yo poder desarrollarme de la mejor forma, poder estar acá con vos hablando y que a vos te interese algo que yo pueda llegar a estar diciendo. Noté muy temprano la necesidad y la certeza de saber que tenía que hacer algo más. O sea, que eso no me iba, que esa puerta abierta que me había dado cierta naturalidad para poder actuar y cierta condición física era algo que iba a durar realmente poco, y ahí sucedió en Montecristo. Por eso, en el momento donde más pico, donde la bonanza del oficio mejor me trataba, ahí empecé a notar que primero si no empezaba yo a tirar el carro, porque hasta ese momento todo me había venido casi de regalo, y en ese momento empecé a tirar yo ese carro y a laburar el doble de lo que venía laburando antes, y la verdad es que eso es lo que me dio objetividad, y los años, el ser padre. Fue... Claro. El haber vivido ciertas cosas personales. ¿En el secuestro de tu viejo, por ejemplo? En el secuestro de mi viejo. Bueno, nada menos que por ejemplo. Eso fue algo definitivo en mi vida. Eso me forjó una personalidad diferente. Eso te iba a preguntar. Sí, fue un antes y un después. ¿Qué parte? Claro, pero el antes es quizá más claro que el después. ¿Qué pasa con el después del secuestro de tu viejo? ¿Qué es lo que te cambia interiormente? Primero, desarrollo un nivel de paranoia bastante particular que hasta el día de hoy vengo trabajando interiormente para darle ese espacio justo, ¿no? La parte más negativa. Uh-huh. Hubo algo que me desarrolló que me impactó muchísimo, que fue la capacidad para ver a simple vista la intención del que está enfrente. Fue una semana de locura, digamos de
de situaciones no imaginadas, con actores involucrados que nunca pensé que iba a haber, desde la Secretaría de Inteligencia hasta la sección antisecuestro, pasando por el amor de todos mis vecinos, ayudándome, mis amigos de toda la vida, tratando de persuadir a la prensa para que me dejen en paz, mi familia uniéndose de forma granítica a través de un hecho absolutamente negativo, lo que suele suceder en las situaciones traumáticas. Las situaciones traumáticas tienen un costado negativo, que es justamente el trauma, ¿no? El trauma del hecho en sí. Ahora, todas ellas forjan hacia adelante una personalidad definitivamente mejor a la que era. O sea, te da posibilidad de sumergirte en un mundo que, de no haberte pasado eso, nunca hubieses... Lo nietzscheano de que lo que no destruye fortalece. Claro, desde ya. Y es así, y lo comprobé a cada paso. Me dio capacidad de decisión casi repentina. O sea, separo la paja del trigo con un ojo maestro. Pero ya lo hice ya en el año 2002, fue esto, en el 2002, el 2003 ya me sucedía esto, o sea, y creo que eso me dio un aprendizaje. O sea, nunca deseé que esto me sucediera, de hecho fue un hecho absolutamente negativo, pero ayer lo hablaba con mi hermana, descubro hoy, y ya hace tiempo, mirando hacia atrás, cuántas cosas positivas me regaló eso. O sea, es un acto contradictorio, casi te diría... cruel lo que digo, porque nadie debería sufrir a ese punto como para poder aprender, pero la vida es un poco eso, ¿no? La vida definitivamente, lo que no te mata te fortalece, y uno aprende mucho más de los errores que de los aciertos. ¿Cómo fue, si es que fue, el cambio entre la popularidad masiva, vamos a llamarle absoluta, frente a el Echarri actor y punto, con la visualización del Echarri K? Hablo de la calle, hablo del taxi que te podés tomar, hablo de las minas, de lo que se te cante. Eso fue, ya que usaste la palabra, traumático. Hay un cambio de percepción desde vos, jodido, o no sé qué adjetivo querés ponerle, o al revés. No es jodido, nada es jodido cuando parte de uno mismo. Jodido fue ese trauma del año 2002, donde por una decisión externa a mí alguien decidió llevarse a mi viejo. Eso es traumático. Cuando alguien decide algo por motus propio, el trauma no existe, o no existe la palabra trauma. Tal vez sí el observar con objetividad que eso cambió, sí, definitivamente cambió mi relación con el público en general, cambió mi relación con la gente en la calle. Ahora, eso vino de la mano con mi deseo de no querer que todo el mundo me quiera. O sea, uno cuando comienza en estos caminos... Está buena eso. Porque además no debe ser así. No debe ser así, claro. Es traumático que sí sea. Que sí sea así. Eso sí es algo traumático. Intentar sostener una imagen para que todo el mundo te quiera a costa de cualquier cosa, eso es un trauma. La impecabilidad, ¿no? Claro, la impecabilidad, cuando uno no la siente de esa manera, uno para sostenerla debe poner una energía realmente enferma que termina enfermándolo a uno mismo. Entonces, esa toma de decisión y de cristalización política que de alguna forma me definía el espectro de quién podía llegar a ser un seguidor mío, lo definía realmente de forma total, venía de la mano de ese deseo de ya no gustar indiscriminadamente, no ser un seductor serial. El actor, sobre todo cuando comienza, tiene gran facilidad de simpatía. La seducción, la capacidad de seducción está directamente ligada a esa posibilidad, a esas características para actuar, a esas herramientas que uno tiene para actuar. Entonces uno lo utiliza indiscriminadamente, ¿no? Uno es como agarrar una ametralladora y seducir y impartir amor indiscriminadamente. Eso me ha traído dolor,
Me ha traído dolor porque me he visto en situaciones sonriendo en momentos donde verdaderamente no lo deseaba. Y con el tiempo, creo que también ese deseo de definirme políticamente me conjugó de la mano de ya no querer ser ese ser tan querido, o al menos que me quieran los que yo quiero que me quieran, ¿no? O sea, y eso ha quedado realmente definido. Yo sé que hay gente que ya no me sigue ni me seguirá, que puede ver algo que yo hago, aceptando que yo estoy ahí en el medio, porque lo que hago por ahí es bueno, les gusta, les atrae, pero que dejaron de ser seguidores un poco más fieles. Pero también me unió muy profundamente a una parte de la sociedad que me quiere más que antes. O sea, que a ese actor que vio desarrollarse durante tantos años, a ese hijo que tuvo su padre en peligro en un secuestro, a ese militante que se juega no solamente por su vida, sino también por la idea de los que no tienen voz, ha logrado también un cariño más profundo por la gente que uno siente más cercana. Echarri está al frente desde hace unos años de la productora de contenidos audiovisuales El Árbol, junto al actor Martín Siffield, y además es tesorero de SAGAI, que es la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes. Es la asociación civil sin fines de lucro, les recuerdo, que gestiona y administra los derechos de propiedad intelectual generados por la comunicación pública de las interpretaciones de actores y bailarines. Sí, Pablo, y en el gremio, actores, productores, directores, etcétera, no el cambio, sino la acentuación, digamos, de tu militancia, de tu definición política, ¿te trajo más placidez en función de lo que estás diciendo, que es que vos elegís quien querés que te quiera? ¿Te trajo quilombos no deseados? ¿Te trajo sorpresas? No, quilombos nunca, la verdad nunca tuve ningún gerente de programación mientras laburé que me digan no opinen en lo que estás opinando. Tuve mucha suerte de trabajar con gente idónea y con gente con enorme sentido común. Y hubo momentos tipo la pelea con la nata, creo que fue, que de todo corazón, lo aclaro por honestidad intelectual, como tipo que está entrevistando, ni siquiera lo seguí muy de cerca. Pero digo, hubo quilombos en los que te viste metido. Ese fue, por ejemplo, bastante repercutido. Sí. Que te hiciera pensar, joder, ¿para qué me metí en esta? O algún flap de ese tipo. Bueno, sí, porque primero no considero ser un contrincante de esa talla, ni siquiera, no me dedico a eso, no tengo ni el espacio para estar peleando de igual a igual. Y sí, en algún momento me di cuenta que cierto deseo mío de hacer justicia me ha colocado en algún lugar un tanto incómodo. Lo sentí en el momento que estaba sucediendo, pero luego sentí un placer bastante particular, primero de haberme podido plantar en alguien que para mucha gente es casi un ogro, es alguien donde la mayoría de los argentinos no quisieran estar en boca de él, ¿no? O sea, hay como un miedo, de él o cualquier otro, digo, no lo digo por él específicamente. Una de las cosas que creo que mejor que mi militancia, que mejor que mi carrera como actor, más positiva que me ha pasado es perder el miedo en general. Perder el miedo me ha hecho descubrir mucho más claro hacia dónde quiero ir, y perder el miedo, el ejecutar, ir hacia adelante con mi idea, y darme cuenta que esto de la paranoia, ¿no? Creer que tengo miedo por algo que no conozco, porque no me quiero meter en discusión, porque tengo miedo que me lastime. Cuando te metes, te lastima y te das cuenta que esa herida no es tan grave, verdaderamente haces el cuero bastante más duro. Y la verdad es que para el trayecto que queda de mi vida, prefiero un cuero duro antes de no meterme en líos por miedo a estar en boca de alguien. O sea, cuando era chico mi vieja me decía, guárdate, nene, ten cuidado, no digas esto, no digas lo otro, ¿qué va a decir acá de enfrente? ¿Qué va a decir el otro? Que la gente no hable. Y muchos crecimos, me parece que cualquier hijo de vecino, ¿no? Ese miedo a estar en boca del barrio. Cuando te das cuenta en un momento que estás en boca del barrio, ahí verdaderamente te liberás. Entonces a veces es bueno provocar
ese acto de estar en Boca del Barrio para dejar de tener esa cárcel ficticia claro. que es el miedo a estar en Boca. Tuviste que aprender para ser militante, porque, y en esto quiero quizá hacer alguna especificación, que incluso le estábamos charlando hace un rato fuera de micrófono, sin revelar otras cosas que no tienen nada que ver, porque quizás vos te vieras compelido a evitar señalarlas por una cuestión de humildad, o como quieras llamarle. Pero, sobre todo en el último tramo de la campaña electoral, vos, y no solo vos, otros colegas actores también, pero bueno, en este caso la nota es a vos, metieron pie en el barro, metieron con Urbano, metieron ir abajo, metieron timbreo, metieron juntarse con lo que el lugar común denomina la gente de a pie, convencer. ¿Qué tuviste que aprender para hacer eso? ¿Técnicas? ¿Usaste al actor? En el mejor sentido del término, por favor, de la seducción buena. Sí, claro, no, siempre el actor. ¿Se entiende la pregunta? En mi casa uso el actor, claro. También, o sea, con mi esposa uso el actor, con mis hijos también, así que no, de hecho no me parece negativo, al contrario. No, por eso. Me parece un acto deliberado que me ha traído muchas satisfacciones. Sí, he tenido que aprender algo, a armar la idea y transmitirla de forma tal que esa idea que quiero transmitir no se transforme en un obstáculo de poder transmitir. Yo he sido bastante más soberbio en otras épocas de mi vida y he tenido un vocabulario menos nutrido y tenía la costumbre de sintetizar una idea con una puteada, con una palabra que podía llegar a herir al otro. Entonces, en el momento de poder transmitir una idea, y sobre todo política, la necesidad de separar, de sacar, de despeluzar a la idea que quería transmitir de palabras hirientes, de simplificación en esa idea, sino cuanto más compleja es la frase y cuanto más vos podés armar ese universo para que el otro te entienda, teniendo en cuenta de que tu premisa principal es no irritar, ese fue el primer aprendizaje. Y eso lo aprendí de comunicadores. ¿Sí? Sí, bueno, ahí estás en el medio vos también. Escucharlo de vos, escucharlo de Víctor Hugo. Víctor Hugo realmente ha sido un referente muy especial en ese punto, ¿no? Cómo construye el pensamiento, la frase, y cómo se toma ese tiempo y ese trabajo, no para quitarle impacto o para quitarle fuerza o definición, sino para que esa idea pueda llegar de forma clara, sin provocar el rechazo que pueden provocar las palabras típicas. Yo conozco un racimo de palabras que hoy, al discutir con política con alguien que piensa que está en las antípodas de mi pensamiento, puedo utilizar para irritarlos y para que eso vuele por el aire. Y sin embargo no lo hago más, prefiero no expresar mi idea si esa idea va a ser expresada con alguna carga, sí emocional y emotiva, pero no con una carga de crueldad, ¿no? Con una carga que sé que naturalmente te saldría. Sí, y que me ha salido. Yo soy un gran puteador y soy un tipo que nací en una familia de clase media baja y tengo todos las características del tipo de barrio. Bueno, tuve que desandar un camino y informarme, ocuparme y preocuparme y practicar, a veces contra el espejo. Ahí funcionó mucho el oficio de actor, porque no podía entender cómo yo como actor podía hacer el papel que tenía que hacer con el texto que me indicaban y con las características que me indicaban, y cómo en la vida me saltaba la chaveta y me llevaba en andas
a alguien que no tenía control, que no tenía ningún tipo de disciplina. Entonces ahí sí empecé a disciplinar la persona con el oficio del actor, a darme cuenta que bueno, que de alguna forma también es un personaje que interpreto. O si me podría saltar la chaveta ahora y terminar a las puteadas, ¿por qué no? Sé también que ese no me da ningún beneficio, no me ha dado beneficios en discusiones con mi esposa, no me ha dado beneficios con mis hijos, no me ha dado beneficios con mis amigos, no me ha dado beneficios con la gente en general. Entonces, como siempre, lo que busco es transcurrir la vida de una forma, de la forma más tranquila y amorosa posible. Aprendí a expresarme. Y creo que eso fue una de las grandes cosas que he logrado. Decime quién sos vos. Soy alguien que por encima de todos sus deseos de realización material, laboral, social, considera que el culto a la amabilidad, el culto a intentar ser cada día un poco mejor, al estar atento a cuáles son los reproches de la gente que está más cerca y tratar de resolverlos en pos de transformarme en alguien mejor. Soy un cultor de eso. Me admiro a las buenas personas más que a los buenos actores o a los grandes cantantes. O sea, cambió mi admiración artística por la gente o deportiva, en el caso de ser de deporte o lo que sea, por descubrir a las buenas personas detrás del talento que tengan. Me parece que ese es el valor al que más tengo en cuenta hacia afuera, y claro, por supuesto, eso se transforma como un espejo hacia adentro y siempre me obliga a intentar estar un poco más a la altura de las circunstancias, ¿no? Pablo Echarri.